Buenos días del otro lado, ¿cómo estás? Otro día caluroso en la bellísima Bangkok. Bueno, hoy vamos a tener un día otra vez contacto con los locales. Vamos a tratar de llegar a una isla que está cercanía a la ciudad. Es un poco difícil porque hay que caminar, tomar tren, un barquito y caminar otra vez. Y el día, bueno, me encanta el día, pero a veces no ayuda prácticamente por esta actividad que queremos hacer. Ya te dije que la idea de venir a Bangkok era tener un contacto con la vida local, con la cultura local, porque todo lo que vas a ver de Bangkok hay millones de videos, millones de templos y en algunas ocasiones ya como que nos invaden con tantas cosas. Lo interesante es meterse con la cultura local, las cosas locales. Desde mi punto de vista, si no te gusta esto, bueno, déjame una sugerencia que podemos modificar ciertas cosas, pero bueno, en fin, nada, acompáñanos en este día que promete ser espectacular. Comienza otro día caluroso en la antigua capital del reino de Siam. Mientras las grandes masas de turismo se dirigen a los puntos de encuentro, nosotros vamos a la inversa. Sí, muy lejos de las aglomeraciones turísticas y de todas las atracciones de pago. Y como recién te acabo de decir, vamos a ir a una pequeña isla que se encuentra dentro de la misma Bangkok y que aún permanece en el anonimato. Al parecer, esta isla es uno de los lugares que siguen escondidos del turismo. Para llegar a ella hay que tener paciencia y mantenerse lejos de los malos pensamientos y desconfianza de la gente. Ya te vas a enterar por qué te estoy diciendo todo esto. Y un dato más, ponete ropa liviana y ligeros de equipaje, porque la isla te lo demandará. Bueno, como te podrás dar cuenta, ya salimos del subte o metro. Tenemos que caminar un par de cuadras para llegar al río y cruzar en un barquito. Te dije hoy que iba a ser un poco complicado. Quizás para vos que lo ves decir, nah, pero una boludez, es re fácil. Claro, vos porque lo estás viendo en 5 minutos, pero nosotros hace una hora, que es una hora y monedas que salimos de casa. Y así que bueno, el tránsito de la ciudad. Pero se puede descubrir, meterse así en cosas totalmente diferentes, viajando o caminando, llegás a conocer un poquito más a fondo lo que es la cultura local. Y ese era mi objetivo de este viaje a Bangkok. El edificio Mahanakhon es la plataforma de observación más alta de Tailandia. Gracias a esto, desde sus 314 metros de altura, ofrece una de las vistas más impresionantes e impactantes de la ciudad de Bangkok. Con una entrada de 24 euros por adulto y 8 euros por un menor de 8 años, subirías hasta la cima del edificio de Mahanakhon, concretamente hasta la planta número 74, para disfrutar de vistas panorámicas de un 360 grados. En nuestro caso no hizo falta pagar nada, dado que de igual manera obtuvimos las vistas, pero no es muy factible lograr ver con claridad, todo dependerá de la contaminación del día. Cuando te dijimos que te traíamos a Bangkok, ¿te imaginabas algo así? Bueno, realmente yo sí, pero quería darte la sorpresa y espero te haya causado esa sensación. Bangkok no es solamente esos edificios que vos ves, no es solamente esas cosas de lujo, de carísimas, hoteles impresionantes, no, también está esta realidad. Y acá es donde se disfruta más la vida local, donde ves la cultura, el folclore vivo de los locales, de los tailandeses. Y a mí, por lo general, me encanta porque es algo totalmente diferente a todo lo que vas a ver en el mundo de YouTube, en el mundo del turismo, ¿sí? Y es más barato y es más lindo. Hay que conocer más a pleno la cultura local. Y esa es la idea de los viajes. Porque uno aprende y se lleva lo mejor de cada lugar. Cosas malas hay en todos lados, incluyendo Finlandia, incluyendo Argentina y todos esos países de renombre.
Para llegar a la isla, que por cierto estábamos a mitad de camino, debíamos cruzar toda Bangkok, recorrer sus entrañas. Lo que jamás hubiésemos pensado es encontrar este mercado local, y eso fue sumamente impresionante, no estaba en nuestros planes. Este sitio, la vida autóctona, era imprescindible y espontánea. Miles de hombres y mujeres comprando frutas y verduras, algunos trabajando y otros simplemente, amortiguando el tiempo. Cuando te dije que había que dejar de lado la desconfianza y el miedo, me refería a situaciones puntuales como estas. Sí, como estas. Este mercado que a simple vista no te genera ningún tipo de confianza y mucho menos seguridad, y más para los extranjeros. Sin embargo, no deja de ser una experiencia extrema, y lo mejor de todo, éramos los únicos occidentales / turistas en el mercado. Venía a hablarme de extremos, venía a hablarme de intensidad. ¿Viste a dónde te trajimos, no? Pero en ningún momento sentimos miedo, en ningún momento sentimos ese pudor de que nos iba a pasar algo. Al contrario, sino que la gente nos miraba, se sonreía. Y es algo que está bueno, ¿sí? Yo me saqué fotos con algunos, hablé a algunos, le hice chistes, aunque no me entendieron, pero no importa. La cosa es interactuar. La verdad me gusta. Yo no tengo ningún problema en hablar a la gente. A mí me hablan y aunque no entienda el idioma, yo les hablo. Y nos hablamos y nos comunicamos aunque ninguno se entienda. Pero ¿qué más da? A veces en nuestro idioma no nos entendemos y no nos comunicamos. En nuestro tramo casi final nos encontramos con el puerto de Bangkok. Desde acá exportan arroz, caucho, textiles, computadoras y otros artículos electrónicos. La gran mayoría de estos productos terminan en Estados Unidos, China, Hong Kong, Malasia y Australia. Habían pasado más de 4 horas desde que iniciamos el día con todas las pilas. Habíamos caminado más de 7 kilómetros, cruzamos avenidas caóticas, semáforos confusos, vendedores ambulantes, un sinfín de puestos callejeros, el impresionante mercado local, este puerto de Bangkok, para finalmente romper todas las reglas y normativas de seguridad. Sí, nos subimos a la encantadora barca motor, tan solo unos pocos minutos y llegaríamos a la isla, pero antes de llegar me he convertido en un aficionado de este medio de transporte. Bueno, hemos llegado a la pequeña isla que te voy a dejar el nombre acá abajo porque no lo recuerdo, ¿sí? Y sabes que lo más interesante es que el viaje fue gratis. Más allá de eso, es un lugar que no frecuentan turismo y no hay turistas. En teoría esto sería un mercado flotante y casas flotantes con un montón de arte y cultura local. Y eso es lo que vine a buscar desde que llegué a este país. La primera vuelta afortunadamente conocí muchísimos de los lugares turistas, pero es agotador por la gente, el turismo pierde la cabeza, hacen cosas que no deben, pero la idea de este viaje es venir y conocer la parte local, la vida local realmente, y afortunadamente lo estamos logrando bien, está todo a nuestro favor. La señora, la verdad que la que nos trajo, una genia. Yo no tengo ni idea cómo se usa esa maquinita, pero bueno, en fin, todo se aprende. Así que andiamo. So you gotta smash like, subscribe, click the links down below so I make a time. Comment, say hi, hit the bell so I know I'll see you next time. Smash like, subscribe, click the links down below so I make a time. Comment, say hi, hit the bell so I know I'll see you next time. Next time, next time.
No te puedo explicar con simples palabras la sensación que tuvimos al llegar a este lugar. Estábamos a nada en recorrer y descubrir otra forma de vida, muy alejada de la de Occidente, pero eso será historia para la semana que viene. Gracias por llegar hasta acá y si te gustó, déjanos un comentario. Arrivederci.